Hola, ¿cómo estás? Una vez más, bienvenido a tu programa Viviendo en Plenitud. Tu servidor Israel Rubalcaba y todo el equipo de trabajo de este ministerio, te damos la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar una serie de temas acerca de prosperidad. La prosperidad es un plan divino, es parte del deseo de Dios para contigo, es parte de su forma de pensar y sobre todo su intención para contigo. En la tercera epístola de Juan, versículo 2, Dios te describe como su amado y describe su deseo. Él te dice, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud a medida que prospera tu alma. Eso es lo que te corresponde a ti, la prosperidad de parte de Dios. Y te dice que la prosperidad celestial se va a manifestar en tu vida a medida que tu alma prospera en pensar como en el cielo. Y para pensar así, tienes que ser enseñado de los principios financieros del reino. El día de hoy voy a desarrollar el principio del diezmo. Yo sé que se ha hablado mucho, ya sea bien o mal de él, pero yo te pido que prestes atención y dispongas tu corazón para escuchar lo que te tengo que decir. Lo más importante es que sepas es de que aún el diezmar tiene que ser una operación de fe. Si no lo estás creyendo, eso va a quedar sin fruto. El diezmo, como todas las cosas en este tiempo, son operaciones de fe. Así que yo te invito que te suscribas a nuestra canal de YouTube, IR Ministerios. También síguenos a través de Facebook en IR Ministerios o escríbeme a irministerios@gmail.com. Nuestro deseo es servirte y darte las herramientas para que tú vivas la clase de vida de Dios. Vamos a ir a un corte y regresamos para desarrollar este tema. Regresamos y vamos a empezar a desarrollar este tema. Hablar de diezmo no es hablar de dinero, yo quiero que comprendas. Voy a enseñarte el principio bíblico del diezmo. Se me hace también muy irresponsable aquellas personas que hablan que el diezmo no es vigente o que el diezmo no es bíblico, ignorando verdaderamente el plan de Dios desde un inicio. Jesucristo cuando vino, Él dijo algo claro: he venido a rescatar las cosas para que sean como eran al principio. Y el diezmo está reflejado desde el Edén. El número 10 en hebreo representa atributos o representa responsabilidad. Los números en hebreo describen actitudes o describen cualidades, etc. Por ejemplo, el número 7 habla de un número infinito que no se puede dividir. ¿Sí? El número 12 te habla acerca de la administración ministerial, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Pero el número 10 está representado como responsabilidad. Ahora, hablar de diezmo es hablar de integridad. ¿Por qué? Mira, desde un inicio, cuando Dios creó al hombre, lo formó, hizo un pacto con el hombre. Ese pacto es: todo esto te lo entrego, quiero que lo administres, quiero que fructifiques, pero que todo lo hagas dependiendo de mí. De todo árbol del huerto podrás comer, pero le dijo, pero te voy a enseñar respeto y honor. ¿Por qué? ¿Qué pasa al niño que le entregas todo y no le enseñas honor o respeto o responsabilidad? El niño consentido, dice la Escritura, trae vergüenza. Y el padre es un padre sabio y quería enseñarle a Adán respeto. No tiene nada que ver con dinero, tiene que ver con honor. Ahora,
También Jesús describe algo. En la tierra hay dos señores, dos dioses. A uno lo vas a obedecer y al otro lo vas a aborrecer. A uno lo vas a honrar, a otro lo vas a deshonrar. Nadie puede servir a Dios y amar a las riquezas. Desde un principio, la Escritura habló dos dioses, a uno de los dos el hombre iba a escuchar. Por eso Dios le dijo, mira, de todo árbol podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahora, quiero tocar este punto. La Escritura en el libro de Génesis, capítulo 2, describe que el primero que plantó algo en la tierra fue Dios. En el capítulo 2, versículo 9 dice, desde el 8, y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén al oriente. En el 9 dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y era bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando dice el árbol de vida en medio del huerto, significa en la parte más visible. Donde quiera que voltearas veías el árbol de vida. Pero el árbol de la ciencia del bien y del mal era la antesala a ese árbol. Antes de llegar al árbol de vida, tenías que pasar por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, lo que Dios siempre ha querido es que el hombre sea sabio y que reciba su sabiduría y su inteligencia. En el libro de Proverbios capítulo 3 dice que solamente de la boca de Dios viene la sabiduría y la inteligencia. Déjame te lo leo directamente. Capítulo 3, verso 6 dice, porque Yahweh da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahora bien, meditemos. Dios le iba a dejar encargado, iba a dejar administrando toda la creación bajo el cielo al hombre. No se la dejas a cualquiera, se la dejas a una persona. Si tú tienes una empresa, se la dejarías a una persona que fuera sabio con esa empresa. Aunque tus hijos fueran los dueños, no se los entregarías de la noche a la mañana, sino que los estarías preparando. Y eso es lo que quería hacer Dios con Adán. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el respeto, el temor hacia Dios. Esto viene en Proverbios 1, del 7 al 9. Ahora bien, Dios le dijo, mira, todos los árboles son para ti, para comer, todo el huerto te pertenece, toda la tierra, sojúzgala, gobierna en ella, pero te voy a enseñar a que, aunque eres el dueño de todo, por encima de ti estoy yo que te transmití todas las cosas. ¿Y para eso qué es? Hay un árbol que que te puede enseñar lo bueno y lo malo, pero yo no quiero que aprendas del árbol, quiero que aprendas de mi boca. Habíamos dicho que de la boca de Dios viene la inteligencia, la sabiduría y el conocimiento. No comas de ese árbol. Ese árbol es mío. Todo lo demás es tuyo. Pero ese árbol, quiero que trabajes todo el huerto, te vas a ocupar incluyendo de ese árbol. Y cuando ese árbol dé fruto, esos frutos me los vas a traer. En pocas palabras, Adán tenía la responsabilidad del pacto que Dios estaba haciendo con él, de cuidar ese árbol y de llevarle los frutos. Ese era el pacto. Dios le entregaba todo para que lo administrara y le pedía que respetara ese árbol. La responsabilidad era el árbol de la ciencia del bien y el mal. Para que lo entiendas de esta manera, el diezmo era el árbol de la ciencia del bien y del mal. La escritura en el libro de Oseas capítulo 6 describe un hecho tremendo, cómo Dios vio el que Adán hubiera comido de ese árbol. Capítulo 6, versículo 7, Dios, el profeta les estaba diciendo a los hombres, al pueblo, a estos pueblos, mas ellos, fíjate lo que les dice, cual Adán, traspasaron el pacto. Adán traspasó el pacto, violentó el pacto. El pacto era un pacto de honor, era un pacto de integridad, donde Adán solamente tenía que respetar ese árbol
y llevarle los frutos. ¿Tenía que comer? ¿Tenía que comer? No. El comer significa hacerlo uno. La Escritura dice, come mis palabras. Tú debes de comer la palabra de Dios. Y donde tenía que comer Adán no era del árbol, sino era de la boca de Dios, de lo que Dios transmitiera en ese mensaje. Adán traspasó el pacto. Adán no se comió el diezmo, para que lo entiendas de esa manera. Y vino muchas situaciones, muchas circunstancias. No era cuestión de dinero. Era una situación de honor y de integridad. Dios le dijo, mira, quiero enseñarte honor. El diezmo es un principio de honor. Ahora, ¿qué sucedió? Al pasar del tiempo, Adán le enseñó a sus hijos acerca de esto. Les habló con respecto a dar. Adán le tuvo que enseñar a Caín y a Abel, y cada uno trajo ofrenda. Uno trajo una ofrenda de fe y el otro trajo una ofrenda de obligación, porque tenía que dar algo. ¿Y qué terminó siendo? Un problema de envidia, de codicia y hasta de homicidio. ¿Por qué te digo todo esto? Porque el diezmo es un acto de honor donde tú reconoces que estás bajo una cobertura y bajo un principio de honor. El que Adán haya deshonrado trajo deshonor a toda su casa y se siguió deshonrando todo esto. Esto fue desde el origen, estos principios de muerte que hubo. Es por eso que a mí me interesa mucho explicarte con la palabra de Dios lo que es el principio del diezmo. La gente que se opone a eso generalmente son, lo más seguro es que se pueden oponer a lo que sea, porque lo ignoran. La palabra de Dios te explica lo que verdaderamente viene a ser el diezmo. Vamos a ir a un corte y regresamos en un momento. Bueno, ya te expliqué desde el origen acerca del diezmo. ¿Dónde más tuvo referencia el diezmo? El diezmo volvió a tomar relevancia hasta el tiempo de Abraham. Desde el Génesis 12, Dios llamó a Abraham y le dijo, apártate de tu casa y de tu parentela y de esa tierra y te voy a llevar a una tierra diferente. Ahora, yo te dije que el diezmo representa honor y el honor es algo hacia arriba. Para que entiendas, en el Edén, el pastor de Adán era Dios mismo. Por eso le decía, solamente escúchame a mí, no escuches de nadie más. Cuando Adán pecó, empezó a haber una conmoción. Y cuando Dios le llamó a Adán, dijo, oí tu voz y tuve miedo. Y Dios le refirió, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿O quién te enseñó esas palabras de desnudez o de miedo? ¿Traspasaste el pacto? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? Para que lo entiendas, no era cuestión de dinero, era cuestión de honor, de integridad. ¿A qué Dios escuchó? Yo te dije que Jesús refirió que había dos dioses, uno llamado Jesús y el otro llamado amor al dinero. Si tú lees todo el capítulo 3 de Génesis, dice que Adán codició el fruto, operó la codicia. Todo fue problema de amor al dinero. Y a partir de ahí, en la tierra han operado estos dos dioses. Claro está que en el Dios de amor al dinero, atrás de él está Satanás, pues, para que lo entiendas así. A uno de los dos vas a escuchar. La gente está acostumbrada a oír más al dinero que a lo que Dios tiene que decir. Está más preocupado por qué tener de dinero, o cuánto me va a ahorrar, o todo lo que es dinero, en vez de escuchar lo que Dios tiene que decir. Por eso, las personas que tienen problemas de diezmo, generalmente al que escuchan es al dinero. Pero bien, vamos a seguir. Abraham tuvo una pelea
fue a hacer un acto de justicia y a rescatar a su sobrino Lot. Recordemos que esa pelea fue por problema de dinero también. 4 reyes contra 5 reyes. Y unos dejaron de pagar los impuestos a los otros. Y se vino una gran batalla. Y entre ellos cayó la zona donde vivía Lot, Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo, que llamó a Abraham, y Abraham fue y peleó y obtuvo no nada más la liberación de Lot, sino trajo botín. Ahora, muchos han dicho, es que Abraham no diezmó de su trabajo, sino el botín. Escudriña lo que significa la palabra botín en hebreo y significa ganancia, traer ganancia. Y de ahí fue inmediatamente con su pastor llamado Melquisedec. Dios le había dicho, deja tu casa y tu parentela. El papá de Abraham había sido su pastor, él murió, el papá de Abraham murió, ¿sí? Fuera de la tierra prometida, y cuando murió, él se vino a cumplir el proyecto de Dios. Y Dios no lo iba a dejar sin pastor, le puso otro pastor llamado Melquisedec. Ese Melquisedec sacó pan y vino, le transmitió la bendición, y la escritura dice que Abraham le entregó los diezmos del botín, de lo que había ganado. Créeme que si no hubiera sido el botín, si haya sido de las ganancias del ganado o de la cosecha, haya llevado el diezmo, porque es la responsabilidad, es un principio de honor. Había salido antes, fíjate lo que dice Génesis, desde un principio. En el capítulo 14, versículo 17 de Génesis, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Qué significa Sodoma? Violencia. ¿Cuántas veces se te violenta cuando tú quieres, verdad, tienes una actitud de dar o de entregarle a Dios? Te vienen ciertas series de cosas, o se ponchó la llanta, etcétera. Violencia para que tú no diezmes, porque el diezmo es un principio de pacto, para que lo entiendas así. Es un pacto. Y dice en el 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, eres bendito Abraham del Dios Altísimo, eres dueño del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo lo que había recibido. Entregó el diezmo, la responsabilidad para con el pastor. Después fue a hacer cuentas con Sodoma y le dijo, yo no voy a tomar nada de ti para que no digas que tú me enriqueciste, rey de Sodoma. Yo hice un pacto, estoy en pacto con Dios. Y él juró enriquecerme y bendecirme y multiplicarme. ¿Ves lo que el diezmo representa? Integridad. A partir de ahí, la Biblia describe que el hijo de Abraham, Isaac, diezmó. El hijo de Isaac, llamado Jacob, diezmó. Eran diezmadores. ¿Cuándo dejaron de diezmar? Cuando murió su pastor Melquisedec. Yo he explicado varias veces que Melquisedec no es más que Sem. Y Sem después del diluvio vivió 600 años. Y cuando murió fue cuando Israel entró a Egipto. A partir de ahí, ya no se volvió a escuchar acerca del diezmo, sino hasta cuando la Escritura describe que Dios no se escuchó más del diezmo hasta que la Escritura describe acerca de Moisés. Moisés sacó al pueblo de Israel de una administración en Egipto. Egipto existía un dios llamado Mamón, que era el dios de las riquezas falsas. Y ese es el mismo término que Jesús utilizó cuando dijo nadie puede amar a Dios y a las riquezas o a Mamón. Ahora, si tú entiendes esto,
el pueblo de Israel en Egipto dejó de atender y dejó de conocer lo que era Dios. Dejó de aceptar, se mezcló, empezó a tener las tradiciones de los egipcios en ciertas maneras, pero sobre todo los principios financieros de Egipto, que es esclavitud. Por eso cuando Dios les dijo, los voy a sacar para que no se regresen a Egipto, no regresen ni por caballos, ni por economía, ni nada. ¿Por qué? Porque Dios te llamó a libertad y Él es el que se iba a encargar. Muchos me dicen que el diezmo es del Antiguo Testamento porque viene con Moisés. No, el diezmo no es del Antiguo Testamento, el diezmo fue con Abraham. Y yo soy hijo de Abraham, no de Moisés. Y si Abraham diezmó, él inició esta fe, yo soy un diezmador. ¿Por qué entonces dicen acerca de Moisés? Porque Moisés empezó a reeducar al pueblo de Israel, pero tuvo que reeducarlo de una manera, acuérdense lo que dice la Escritura, que este pueblo era duro. Por lo tanto, se les puso leyes para que lo hicieran. Nada se producía en fe. La ley no produce fe. La ley produce ira. Pero les empezó a enseñar que las cosas tenían que hacer así. Y entre ello les enseñó acerca del diezmo. Pero les enseñó el diezmo conforme a la ley, que era obligatorio. No el diezmo conforme a Abraham, que era a través de la fe. Son dos clases de diezmos. Y la mayoría se han enfrascado a la obligatoriedad. Y no es fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia describe que nosotros por la fe viviremos. Si no es fe, nada de eso es vigente. ¿Sí lo estás comprendiendo? Yo creo que por aquí le voy a dejar por el momento. Vamos a seguir hablando en otro programa más acerca del diezmo, porque quiero quitarte ideas erróneas del diezmo. En el Nuevo Testamento también se habla del diezmo. Y la Biblia describe que en este tiempo Jesús sigue recibiendo el diezmo, pero el diezmo conforme a la fe en Jesucristo. Es un gozo, yo te pido que me escribas, mándame tus opiniones, ¿sí? Esto trae un principio, yo sé, va a venir a tocar puntos medulares, pero créeme, recíbelo, créelo y llévalo a cabo y va a producir cosas abundantes para ti. De mi parte te amo, te bendigo y decreto éxito en todo lo que tú emprendas. Recuerda, Jesucristo, tu palabra es poder. Nos vemos la próxima semana.